Una persona en el canal pregunta si los evitativos también lloran. Es curiosa la pregunta porque se supone que todo el mundo, prácticamente todo el mundo llora, ¿verdad? Los evitativos también, por supuesto. Que lloran menos, posiblemente, pero no es porque no lloren, o sea, no hay diferencia en eso, ¿no? También sienten tristeza como todo el mundo y dolor emocional como todo el mundo, ¿no? La diferencia básicamente sería que una persona con apego evitativo, cuando tiene ganas de llorar, cuando tiene motivos de llorar, o incluso cuando empieza a llorar, puede parar. Esa es la diferencia. Una persona puede evitar sus emociones, que puede desconectar de sus emociones, puede evitar llorar en un momento concreto. En otras personas no, o sea, unas personas, por ejemplo, cuando hay ansiedad, ¿no? Una persona con apego ansioso, que siempre hablamos como en contrapartida, cuando tiene ganas de llorar, su propia ansiedad no le permite parar de llorar, al contrario, lo necesita. De hecho, llorar normalmente calma la ansiedad. Por lo tanto, una persona con apego ansioso llorará más porque lo necesita más, es más sensible emocionalmente y además llorar cumple una función, ¿no? Que es la catarsis, ¿no? De poder, digamos, vaciar esa emoción, esa ansiedad también, ¿no? De alguna manera. También es cierto que hay un cierto, digamos, aprendizaje emocional en el llanto, ¿no? Algunas personas, no es que lo hagan a propósito, pero lo aprendemos de niños, ¿no? Lloramos y nos tienen más en cuenta, nos hacen más caso, ¿no? Y también tiene un propósito instrumental. Claro, las personas con apego evitativo, pues todo esto es diferente. Primero, no necesitan llorar para calmar su ansiedad, porque desconectan de sus emociones. Tampoco han aprendido a llorar de pequeños para conseguir las cosas, sino todo lo contrario, ¿no? Aprendieron mejor a portarse bien, a no dar lata, a no molestar, etcétera, ¿no? Pero no aprendieron a llorar para conseguirlas. Entonces, claro, es normal que una persona con apego evitativo llore menos, o en cualquier caso también que la veamos llorar menos. Porque una persona con apego evitativo, a lo mejor, si está solo o sola, ¿no? En su casa y tiene motivos para llorar, pues también llorará, ¿no? Y también puede que llore, depende delante de qué personas, quiero decir. A lo mejor no llora delante de su pareja porque se siente vulnerable ahí, ¿verdad? Pero llorar a lo mejor delante de un amigo, de su madre, de su padre, de un hermano, ¿no? La diferencia es esa. Entonces el apego evitativo te permite escoger si lloras o no lloras, y cuándo lloras y cuánto lloras, cosa que las personas con apego ansioso pues, por lo general lo tienen mucho más difícil. Luego otra persona como respuesta dice que sí, que lloran y que sienten muchísimo. Claro, y otra pregunta es, ¿sienten muchísimo las personas con apego evitativo? Porque parece o puede parecer que no sienten. Claro, es otro error, claro que sienten, ¿no? Y puede que algunas veces mucho más de lo que nosotros nos pensamos. Puede que algunos no sientan tanto como otros, ¿verdad? Lógicamente las personas, algunos de los subtipos más esquizoides, sí que a lo mejor tienen poca sensación, ¿no? De sentimientos, ¿no? Pero en general las personas evitativas muchas veces son evitativas porque sienten mucho y no pueden soportarlo. Quiero decir, lo he explicado algunas veces. Y muchas veces el evitativo es evitativo justamente por lo contrario, por su sensibilidad, porque sienten el rechazo de una manera tan dolorosa que se bloquean y tienen que desconectar de sus emociones. Pero claro que sienten mucho. Luego también hay que entender que sienten mucho, ni más ni menos, quiero decir, no que otra persona o que una persona con un apego ansioso, ¿no? Pero vuelve a ser otra vez lo mismo. O sea, la manifestación de una persona con apego ansioso cuando se siente mal es bastante expresiva, ¿no? Se expresa de una manera muy abierta y todo el mundo se da cuenta. Una persona con apego evitativo no. Puede sentirse muy mal, pero no expresarlo. Pero eso no quiere decir que no se esté sintiendo mal. Se puede sentir tan mal como tú,
La única diferencia es que no lo expresa y puede no expresarlo, pero el dolor va por dentro, por supuesto que sí. De hecho, ese es uno de las fuentes de conflicto en las relaciones. Cuando una persona, digamos, con apego ansioso, se desespera, reclama, se queja, se siente dolido, dolida por lo que ha hecho en la otra, el evitativo, llora, etcétera. Lo pasa muy mal, muy mal. Y evidentemente está dentro de un conflicto. Y la otra persona, que tiene su parte del conflicto, lo vive desde su propia experiencia, ¿verdad? A lo mejor está tan dolido como su pareja, está pasándolo tan mal y siente tanto como su pareja, pero no lo está expresando. No es lo que hacen, ¿no? O pueden elegir, hay que acordarse, pueden elegir, ¿no? Entonces, aquí a veces esto provoca una situación que se interpreta como que la que está sufriendo o la persona que está sufriendo es la persona ansiosa, ¿no? Y el evitativo no. Y como si esto significara que el que ha actuado peor ha sido el evitativo o la que tiene razón es la persona ansiosa, ¿no? Y desde aquí a veces cuesta mucho avanzar. O sea, en estas discusiones, y eso nos lo encontramos muchas veces en terapia, ¿no? La persona con apego evitativo, dentro de una sesión de terapia es frecuente, ¿eh? La persona con apego evitativo tiene o acepta, ¿no? Con ayuda, ¿no? Con ayuda, acepta que validar a su pareja ansiosa, validar el daño que le ha hecho, o lo que le ha podido hacer, o la ofensa que puede haberle hecho, valida que su pareja se sienta mal, valida que su pareja llore y que se ponga nerviosa, valida que a lo mejor incluso le ofenda y pierda los nervios y chille y bueno, lo que pueda pasar, ¿verdad? Y lo tiene que validar porque la persona con apego evitativo tiene que hacer un ejercicio de empatía para darse cuenta de lo que está pasando y lo mal que le está pasando su pareja, ¿no? Y validarlo para actuar desde ahí, ¿no? Porque claro, el evitativo cuando no solo desconecta de sí mismo, desconecta del otro. Y muchas veces la persona con apego evitativo necesita ayuda para darse cuenta, oye, tu pareja lo está pasando mal de verdad. O sea, no está aquí para hacerte la vida imposible, no está aquí para atacarte, no está aquí para hacerte daño. No, está aquí porque está sufriendo mucho y solamente necesita que tú colabores, ¿no? Para dejar de sufrir. Y entonces se le pide empatía a la persona con apego evitativo y que valide, ¿no? Para poder solucionar el conflicto. Pero claro, el conflicto siempre es cosa de dos. Y entonces aquí tenemos el problema, que muchas veces la persona con apego evitativo lo hace, pero siente una injusticia muy grande. Siente una injusticia muy grande porque se da cuenta de que está validando a su pareja, pero su pareja no la está validando a él. O a ella, si es una chica, ¿no? Lo digo así porque es lo más frecuente, pero puede ser al revés, por supuesto, ¿no? Es al revés a veces. Pero en el prototipo es un chico evitativo y una chica con apego ansioso. Entonces, claro, la persona con apego ansioso siente una gran molestia porque siente que es injusto. Porque la persona con apego ansioso, no sé si lo he dicho bien, ¿no? La persona con apego evitativo siente que es injusto porque la persona con apego ansioso, al no ver sufrir, ni llorar, ni sentirlo, ni sentirse tan mal a su pareja evitativa, interpreta que es que no ha hecho nada o no está justificado, ¿no? Como decir, claro, si le hubiese hecho yo tanto daño como me ha hecho a mí, estaría sufriendo como sufro yo y estaría llorando como lloro yo. Y no, no es así. Si pudiéramos medir el daño que uno se hace al otro, si lo pudiéramos medir, ponerle un valor arbitrario, 5 por ejemplo, y la pareja dentro de su conflicto, la pareja con apego ansioso ha hecho daño en un valor 5 a su pareja habitativa, y su pareja habitativa en devolución, porque es un conflicto, es una pelea, ¿no? Ha hecho daño en valor 5 a su pareja ansiosa, lo que parece es que la persona ansiosa está sufriendo muchísimo y la persona con apego habitativo está sufriendo a lo mejor solo 2, ¿no? Y la otra persona 5 o 6, porque algunas veces magnifican, ¿no?
el dolor y el sufrimiento, o 7 u 8, dependerá de cada caso. Pero sí que hay casos en que la persona ansiosa, además, pues, es más victimista o más dramática, y de ese dolor 5 se acaba convirtiendo en 10, y la persona evitativa es más esquizoide y ese dolor 5 se acaba convirtiendo en 1, ¿no? Pero eso es lo que parece, pero el dolor es el mismo, solo cambia la manifestación. Y entonces aquí hay mucho problema porque la persona ansiosa es la que de alguna manera pierde la empatía. O sea, le pedimos al evitativo a veces que tenga esa empatía y algunas veces lo hace, ¿no? Otras veces no. Eso estamos hablando generalizando, ¿no? Pero sí que le pedimos esto al evitativo, es necesario. Es que el evitativo no tiene que ser empático si no lo soluciona la relación. Pero claro, la persona ansiosa no está siendo empática, porque como no lo ve sufrir ni llorar, piensa, no, pues no está tan mal, no le he hecho tanto daño, ¿no? Y a veces, claro, entonces no avanzamos, porque la persona con apego evitativo no avanza, también necesita ser validado o validada, aunque no manifieste de la misma manera el dolor, lo que siente, lo mal que se siente, y no llore, y etcétera, etcétera. Y eso es muy, muy importante, porque aquí casi siempre se encalla el conflicto. Cuesta mucho, incluso en terapia, avanzar a partir de aquí. Solamente porque pensemos que la persona con apego evitativo, porque no llore y no sienta dolor y etcétera, no lo está pasando mal, esto no permite avanzar. Que, ojo, vuelvo a decir lo mismo de siempre, porque lo digo todo con cuidado, ¿no? Porque, claro, generalizar de personas con apego evitativo o con apego ansioso como si todas fueran iguales es un riesgo, ¿no? Yo sé que no de sobras, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero es una generalización. Habrán personas con apego evitativo que a lo mejor realmente no les importa, o sobre todo cuando hablamos del subtipo narcisista, ¿verdad? En realidad no son empáticos, ni lo son, ni lo van a ser, ni les importa, y no están sufriendo, ¿vale? Porque el apego evitativo, cuando usa, digamos, mecanismos de defensa narcisistas, evidentemente que no sufre, o sufre muy poco, ¿no? Y además lo que sufre, pues lo devuelve con ataques, ¿no? Etcétera, ¿no? Claro, yo no hablo de estos casos, ¿no? Pero no hay que confundirse. No todos los apegos evitativos son iguales y mucho menos no son todos narcisistas, ni muchísimo menos, por suerte, ¿no? Pero claro, todas estas confusiones crean problemas, y a veces crean problemas porque, claro, entendemos las cosas como etiquetas, y pienso, bueno, ese evitativo no sufre, no llora, le da igual. No, no es cierto. De verdad que sufren mucho, algunos, repito. Y de hecho en terapia es muy normal incluso que las personas con apego evitativo que vienen a terapia individual porque no consiguen avanzar en su relación, estén sufriendo una barbaridad. O sea, estén sufriendo muchísimo, tanto como puede sufrir una persona con apego ansioso. Pero a lo mejor no lo manifiestan, no lo saben manifestar. Pero vienen a la sesión y también lloran a veces, claro que lloran, por supuesto, ¿no? Porque sienten impotencia, ¿no? Pero no quiere decir nada más que es una persona que tiene la capacidad, la costumbre, ha aprendido a desconectar de sus emociones. Pero no quiere decir nada más que eso. Sufren y lloran como todo el mundo, por supuesto. Algunos no, claro que no, pero en su mayoría. Y luego hay otra persona que dice en otro comentario más arriba algo así como que los evitativos son fríos y duros de corazón. Y bueno, yo solo lo explico así para marcar diferencias, ¿no? Porque no voy a decir que es mentira, claro que es verdad, pero no es nada más que la manifestación. O sea, las personas con apego evitativo no son frías y duras de corazón, es como se comportan, es como se manifiestan. Frío y duro de corazón será un psicópata o algún narcisista también, ¿verdad? Pero no por tener apego evitativo ser frío y duro de corazón, al contrario, muchas veces son evitativos por lo que he explicado antes, porque son sensibles, porque tienen sentimientos y les duele todo y deciden desconectar. Cuando tú conoces a una persona con apego evitativo al principio y empiezas una relación, si fuera frío y duro de corazón no empezarías la relación, ¿verdad? Normalmente al principio de la relación, pues son de otra manera. Y tú sigues en la relación y empiezas una relación y te enamoras no porque son fríos y duras de corazón. Claro que luego sí que es cierto que habrán unos cuantos, ¿no?
que es, como he dicho antes, narcisistas y psicópatas que están fingiendo o te están, digamos, manipulando, los bombing o etcétera, ¿no? Y realmente son fríos y duros del corazón, pero se están comportando como si no lo fueran. Y eso es un riesgo, ¿no? Y es difícil de ver, pero bueno, pero este es otro tema. Quitando esto, las personas con apego evitativo no son frías y duras de corazón cuando tú las conoces, la relación funciona, tampoco son apasionados, a veces sí que son, pero no son muy emocionales, no, eso no lo son, ¿no? Pero tampoco son fríos. Lo son cuando empiezan a sentir el bloqueo, lo son cuando empiezan a sentirse vulnerables, lo son cuando les duelen las cosas, lo son cuando tienen miedo, lo son cuando no son capaces de enfrentar un conflicto. Ahí lo son, pero no es porque lo sean así, es que es un mecanismo que tienen, lógicamente. Por supuesto, dice, bueno, es que si luego volvieran, claro, si eso se soluciona, si encuentran un espacio seguro, estos pueden volver a sentir, ¿verdad? No ser fríos ni duros, sino normal, ¿no? Dentro de su rango, ¿no? De normalidad. Lo que pasa es que la mayoría de veces en las relaciones que no funcionan bien, pues como entra el conflicto se va a más, las demandas y quejas de la otra persona van a más, la presión va a más, la otra persona ya no deja de mostrarse fría y dura de corazón. Pero no es porque sea así, es porque está bloqueada, porque ha desconectado de sus emociones, pero si sigue en la relación, porque ese es el caso, ¿no? Normalmente estas relaciones la otra persona también sigue. Si sigue es porque debajo de eso tienen un corazón y tienen sentimientos, ¿no? Pero no son capaces de salir de ahí. Que esto no para nada significa que uno tenga que aceptarlo, no, o sea, solo trato de explicarme, para no confundir las cosas, porque no me siento cómodo cuando hablamos de las personas con apego evitativo y que se interprete como que todos son iguales. No lo son, de verdad que no. Pero solo digo por eso, no quisiera que esto se traduzca en interpretar que esa persona, como se muestra fría y dura de corazón, pero por dentro no lo es, me tengo que aguantar, tengo que quedarme con esta persona y no estar bien. No, para nada. O sea, puedes tener un corazón enorme y ser una persona con muchos sentimientos y ser maravillosa, pero si dentro de la relación se comporta con frialdad, ¿verdad? Y con distancia y con apego evitativo, lógicamente no conviene. O sea, no tenemos ningún motivo para quedarnos ahí. La relación no estamos aquí para pensar en los demás, tenemos que pensar en nosotros mismos, lógicamente. O sea, si tú no estás bien en la relación, porque esta persona se muestra fría y distante, pues no te interesa. Le darás una oportunidad, como hemos dicho siempre, pero no te interesa. Da igual si es porque es así o porque es un mecanismo de defensa. Da igual si realmente esa persona es fría y dura de corazón de verdad o solo lo está siendo, porque lo que a ti te afecta es la manifestación y eso hace daño. O sea, no conviene. Le damos, como siempre, una oportunidad, lo intentamos y si no, pues es mejor salir de ahí. Sí, yo cuando la gente dice que es mejor salir de ahí, pues sí, y yo también pienso que es mejor salir de ahí. Pero cuando ya te has convencido, ¿no? Lógicamente, ¿no? Normalmente las personas hacen unos esfuerzos y cambian lo que pueden y muchas veces no pueden cambiar ni quieren ni hace falta, ¿no? A lo mejor pues simplemente esa persona no es compatible contigo. Si tiene apego evitativo, pues a lo mejor tendrá que buscarse a alguien que necesite menos, ¿no? Que sea más evitativo, ¿no? Y ya está, es una incompatibilidad. Pero no interesa, no interesa. Pero no quiere decir que sean así. No todos los evitativos son narcisistas, ni psicópatas, ni... No, tienen sentimientos, tienen emociones, lloran, le importan los demás y pueden ser muy buenas personas, pueden ser muy afectuosos a su manera, como he explicado otras veces, mostrar el afecto de otras maneras. Hay de todo, pero no, para nada es así. Y luego hay otra pregunta más arriba que dice, ¿y las personas evitativas se dan cuenta del daño que hacen? Aquí otra vez, como siempre, no se puede generalizar, pero vamos a intentarlo, ¿no? Normalmente se dan cuenta, no siempre.
algunas veces su evitación es tan grande, ¿no? Sobre todo algunas personas del subtipo esquizoide, que no tienen tan poca empatía que no se dan cuenta, ¿verdad? Pero en términos generales sí se dan cuenta. Y el problema aquí también, por lo menos para mí, es importante entenderlo porque cuando se dan cuenta de que hacen daño, no quiere decir que lo reconozcan. Y aquí está el problema, como no lo reconocen, como no lo admiten, como no se comportan como si se dieran cuenta, pensamos que no se dan cuenta. Sí se dan cuenta. Lo que pasa es que cuando una persona con apego evitativo se da cuenta de que te ha hecho daño, conecta con su herida de rechazo. Y lógicamente aquí se bloquean de forma absoluta. Intentarán ni darse cuenta, intentarán no verlo, intentarán no sentirlo. O sea, en su evitación, en su bloqueo, es para no sentirse mal por el daño que te han hecho y para no sentirse mal porque sientan que tú estás dolido o dolida y desconectan de aquí. Además, no lo van a reconocer porque sería aceptar culpa y aceptar culpa es justamente el problema de la herida de rechazo, ¿verdad? Entonces, harán todos los grandes esfuerzos que harán son para hacer como que no se dan cuenta porque también es una forma de excusarse. Se dan cuenta, pero te dirán que no es verdad, o harán como que no se dan cuenta, para que como que desde la ignorancia, pues claro, como no se dan cuenta del daño que te hacen, no pasa nada. Claro que pasa, pero algunas veces también hacen esto. El caso es que cuando se acaban mal las cosas y rompen, muchas veces vienen y dicen, sí, me he dado cuenta. Claro que se han dado cuenta siempre, claro que se dan cuenta. El que tengan apego evitativo no quiere decir que sean tontos, ¿no? Para nada, ¿no? O sea, se dan cuenta de todo, te conocen, y tú se lo has dicho. O sea, que no, tampoco es un secreto, ¿verdad? Lo que pasa que es toda una odisea para una persona con apego evitativo conectar con la culpa, reconocer el sufrimiento de la otra persona y la responsabilidad que tienen en ello y por supuesto expresarlo y por supuesto algunas veces aguantarse a sí mismos. Porque muchas personas con apego evitativo saben de sobra el daño que hacen porque lo han hecho muchas veces, a veces con muchas personas, y no lo soportan. No lo soportan porque se sienten muy mal, porque cada vez que han querido tener una relación y al final la relación ha ido mal y han hecho daño a la otra persona y vuelven a intentarlo y vuelven a darse cuenta que van a hacer daño a la otra persona, a quien primero culpan es a sí mismos, en realidad, pero no lo van a decir, no lo van a admitir. Pero con quien se sienten peor es consigo mismos, y de ahí desconectan, desconectan contigo, y de ahí no son capaces de avanzar, no son capaces de reparar nada. Pero la gran mayoría de veces, por supuesto que se dan cuenta con muchísima claridad, pero no lo expresan.